Muy bien, vamos a trabajar en este ejercicio. Se trata de una unidad de reducción de velocidad y que utiliza un eje que se muestra en la figura. El engrane A recibe potencia de otro engrane con una fuerza Fa aplicada con un ángulo de presión de 20 grados. Esta fuerza Fa. La potencia se transmite a través del eje para ser entregada en el engrane B a través de la fuerza transmitida Fb en el ángulo de presión también de 20 grados. Lo que nos piden es determinar la fuerza Fb considerando que el eje está girando a una velocidad constante. Vamos a encontrar las fuerzas de reacción considerando que los valeros actúan como soportes simples. Vamos a obtener los diagramas de cortante y de momento para el eje y vamos a hacer los planos necesarios. Puede ser que no sea solo el vertical, sino también el horizontal. En el punto de máxima flexión, determinar el esfuerzo por flexión y el esfuerzo por torsión. En el punto también de máximo momento flector, vamos a determinar los esfuerzos principales y el esfuerzo cortante máximo. Como podemos observar en este caso, pues tenemos un eje con el efecto de fuerzas tanto dirigidas. Esta fuerza Fa tiene una componente en la dirección Z y tiene una componente en la dirección Y. De la misma forma, la fuerza Fb tiene una componente en la dirección Z y una componente en la dirección Y, que quiere decir que la flexión de este eje se va a presentar fuera del plano XZ y fuera del plano XY. Esto lo que nos exige es hacer dos análisis diferentes de flexión y considerar ambos para poder sacar el punto que tiene la mayor flexión sobre el eje. Es decir, esta fuerza Fa tenemos que descomponerla en su componente horizontal y en su componente vertical y hacer un estudio de qué pasa con cada una de estas fuerzas en la flexión en el eje, la torsión también incluida. Para la fuerza Fb también vamos a descomponerla horizontalmente y verticalmente y vamos a determinar la flexión que ejerce la fuerza Fb vertical y la flexión que ejerce la fuerza Fb horizontal. Entonces tendremos que hacer el estudio justamente de flexión. Aquí es en dos planos, no es en un solo plano, insisto, y eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, a partir de esto entonces vamos a considerar lo primero, que es obtener esta fuerza Fb para poder sacar las reacciones en el punto O y en el punto C. Eso es importante que lo obtengamos también. Bien, pero primero vamos a calcular la fuerza Fb. Y para sacar la fuerza Fb, pues vamos a considerar lo siguiente. Si hacemos una vista o un diagrama de cuerpo libre desde el plano visto desde esta parte de X, entonces yo voy a ver Y vertical y voy a ver Z hacia la izquierda. Insisto, estamos observando desde esta posición aquí. El punto de vista es desde esta posición, entonces Y será vertical, XZ será horizontal y por supuesto X estará apuntando hacia afuera del pizarrón. Ese sería X. Bueno, pues entonces aquí tenemos nosotros el primer engrane. Este es el engrane B. Y en este engrane B tenemos actuando una fuerza en la parte superior,
una fuerza FB y que está a 20 grados respecto de la horizontal. Y además tenemos otro engrane más grande, que es el engrane A, que está atrás del engrane B. Este es el engrane A. Y en el engrane A está actuando una fuerza verticalmente con un ángulo alfa también. Esta es FA. Y el ángulo con el que actúa también para este caso es de 20 grados. Es el ángulo respecto de la vertical. Conocemos FA, que vale 300, FB no lo conocemos. Si nosotros tomamos, por ejemplo, la suma de momentos alrededor del eje X que está aquí, ya habíamos hablado de ese eje X que apunta hacia afuera, bueno, pues entonces podremos estar en condiciones de suma de momentos alrededor del eje X. Como el eje está girando a velocidad constante, entonces podemos decir que son condiciones de estática, ¿verdad? Cuando el giro es a velocidad constante, las mismas RPMs. Por supuesto, si este es un diagrama de cuerpo libre, debemos representar todas las fuerzas que actúan sobre el eje. Las otras fuerzas que actúan sobre el eje son los soportes aquí. Aquí va a haber una fuerza horizontal combinada del soporte B y del soporte O. De ambos soportes vamos a tener fuerzas actuando, no es el soporte B, perdónenme, es el soporte C y el soporte O. De esas dos vamos a tener fuerzas encimadas desde esta perspectiva, por supuesto, pero ahí están. Pero estas dos fuerzas de reacción no van a ser suma de momento respecto de X porque pasan justamente por X. Bueno, entonces, vamos a considerar la fuerza A. Vean ustedes la componente vertical de la fuerza A, que sería esta que voy a dibujar aquí. Déjenme elegir otro color. Voy a dibujar aquí la componente de la fuerza A. Esta sería FA coseno de 20. Y tenemos otra fuerza, su componente horizontal, que sería, déjenme, le he hecho una elección muy mala de color. Digamos esta. Aquí está FA coseno de 20. Y acá tendríamos la componente FA seno de 20 grados. Noten ustedes que FA va a pasar la del seno de 20, es decir, la componente horizontal de FA, va a pasar justo por X, no va a ser momento, pero esta del coseno de 20 es perpendicular a esta distancia, a esta línea de acción, a esta distancia, digamos. Entonces, esta sí va a ser momento, esta no hará momento. De este lado FB pasa algo similar. Esta será FB coseno de 20 y esta será FB seno de 20 grados, ¿sí? Entonces, FB seno de 20 va a pasar por el punto que estoy haciendo suma de momentos, alrededor del cual hago suma de momentos, no va a ser momento, pero esta componente de la fuerza FB, que es FB coseno de 20, sí va a ser momento. Después, insisto, las reacciones que vamos a tener en C y en O no van a ser momento, ni la horizontal ni la vertical, ninguna de las dos. Entonces, resulta que esta ecuación va a ser igual a FA coseno de 20, esa es la fuerza, y la distancia perpendicular. Esta distancia podemos observar que corresponde a las 20 pulgadas de diámetro de este eje. Sí, 20 pulgadas de diámetro, pero que en nuestro caso pues van a ser 10 pulgadas la distancia radial, que es la que nos interesa. De este punto a este punto son 10 pulgadas.
En este caso, recuerden en la convención de signos X, Y y Z, siguiendo la regla de la mano derecha, ahí está. Entonces, el momento que ejerce esta fuerza va de Z a Y. De Z a Y, entonces es negativo, lo voy a tomar como negativo, porque va de Z a Y. Bueno, ahora ya vimos que esta fuerza FB, su componente vertical no hace momento, pero la componente horizontal de FB sí hace momento. Entonces va a ser FB coseno de 20, esa es la fuerza, por la distancia radial que tenemos en este caso para este eje, es para este engrane, perdón. Este engrane tiene como diámetro 8 pulgadas, bueno, entonces la distancia radial será de 4 pulgadas. Y son las dos únicas fuerzas. Veamos ahora, esta fuerza FB alrededor de X va de Y a Z, de Y a Z. Si va de Y a Z es el sentido positivo del momento. Aquí le voy a poner más. Y esto es igual a 0. Ya conocemos FA, la única que no conocemos es FB. Esta es la que no conocemos, entonces vamos a poder trabajar sin mayor problema despejando FB. FB, la fuerza en B va a ser igual, paso todo este término al otro lado, será FA coseno de 20 por 10 pulgadas entre coseno de 20 por 4 pulgadas. Muy bien, FB entonces va a ser igual a, el valor de FA es 300 por 10 coseno de 20. Y aquí tenemos entre 4 coseno de 20. Muy bien, pues aquí podemos notar cómo el coseno de 20 se cancela sin mayor problema. Y entonces nos queda 300 entre 4 son 75 por 10. Entonces FB va a ser igual a 75 por 10, que serían 750 libras. Muy bien. Este valor nos va a permitir entonces ya conocer las reacciones en el eje, las reacciones en la dirección vertical y en la dirección horizontal. Bien, tenemos entonces la fuerza en B. Vamos a obtener las reacciones. Y para obtener las reacciones tenemos varias alternativas de cómo hacerlo. Para este tipo de problemas nos conviene hacerlo de forma por planos, digamos. Primero vamos a hacer el estudio del plano XY. Plano XY, ¿sí? Bien. Entonces en el plano XY vamos a tener el eje X, el eje Y, y entonces aquí está el eje. ¿Y qué tenemos en el eje? ¿Con qué iniciamos? Bueno, pues en el eje estamos iniciando con el punto O y luego tenemos un punto A, que es donde está el engrane de 20 pulgadas de diámetro. Luego tenemos el punto C, que es donde está el soporte. Y por último tenemos el engrane B. Muy bien. A partir de eso entonces podemos nosotros representar, en este caso, lo que vamos a representar es la reacción en O. Esta fuerza le voy a poner OY. Aún no sé si va para abajo, si va para arriba, no sabemos, pero es una fuerza de reacción en O.
por supuesto, a lo largo de Y. En A, ¿qué tenemos en A? A partir de la ilustración podemos ver que la componente vertical de FA va hacia arriba. Entonces vamos a representar esta fuerza que ejerce el engrane, y esta es AY. Ahora en C, lo que tenemos también es una reacción vertical en ese soporte. Y por último en B. En B, la componente vertical de FB va hacia abajo. Entonces será FBY. Esta fuerza FAY va hacia arriba, ya sabemos. Aquí estas dos fuerzas generan un momento de esta manera. Y entonces podemos asumir que la reacción en Y, en el punto O, va hacia abajo. Y en C, que es la componente en Y, la reacción en Y, pues es más difícil de determinar, pero podemos asumir que va hacia arriba. En ese caso, entonces, podemos escribir nosotros la ecuación de suma de fuerzas en Y. OY es negativa, FAY positiva, CY positiva y FB negativa. Todo esto, esta sumatoria tendrá que ser igual a 0. OY negativa más los 300 coseno de 20, vean, es la componente vertical de esta fuerza, coseno de 20, y va hacia arriba, más CY, y la componente vertical de FB, que es 750, seno de 20 va hacia abajo. Todo esto es igual a 0. De aquí lo que conocemos, pues solamente, o más bien lo que desconocemos es Y menos OY. Esta resta va a ser igual a 750 seno de 20 menos 300 coseno de 20. Y esto será igual a menos 25.39 libras. Esa diferencia será, y esta, bueno, será nuestra primera ecuación. Posteriormente, vamos a elegir un punto alrededor del cual vamos a hacer suma de momentos, y vamos a elegir O. La suma de momentos en O, pero que sean alrededor del eje Z, porque es la suma de momentos alrededor del eje Z, pero en el punto O tiene que ser igual a 0. Son tres fuerzas. Esta distancia primera que tenemos aquí va a ser de 16 pulgadas. Después esta distancia será 16 y 14, serán 30 pulgadas. Y por último, la distancia desde O hasta FB, o hasta el punto B, va a ser 39 pulgadas. Muy bien. Entonces, vamos a tener FAY porque distancia por 16, signo positivo, porque va de X a Y ese momento. Esta fuerza va de X a Y, o con la regla de la mano derecha podemos sacar que es positivo. Después CY más CY, que no la conocemos, por la distancia de 30 pulgadas. Y por último, el momento que hace esta fuerza respecto de este punto va a ser negativo FBY por
39 pulgadas y todo esto va a ser igual a 0. La única incógnita que tenemos aquí es CY. Entonces CY va a ser igual a FBY o de esta manera 39 veces FBY menos 16 veces FAY entre 30. CY es igual a 39 veces FB, que serían 750 por el coseno, perdón, es vertical, es por el seno. El seno de 20 menos 16 veces 300 por el coseno de 20, que es la fuerza vertical en el punto A también. Todo esto entre 30. Muy bien, esto nos da un valor de CY igual a el valor de C que obtenemos es de 183.12 libras. Entonces, con este valor sustituimos el valor de 2 en la ecuación 1. Entonces tenemos que 183.12 menos OY es igual a menos 25.39. Entonces OY va a ser igual a 25. Si pasamos, este sería aquí negativo, sería 183.12. Oye, multiplicamos toda la ecuación por menos 1 y será 208. .5 libras. Ahí está. Entonces ya tenemos tanto la reacción en Y para el punto O y la reacción en Y para el punto C. Esto solo ha sido para el plano XY. Resta ahora el plano XZ. También tenemos fuerzas sobre el plano XZ. Y entonces, bueno, tendremos que hacer el estudio para saber los valores que corresponden a continuación. Plano XZ. Tenemos nuevamente el eje X. Y bueno, podemos representar el plano X y podemos representar el eje Z hacia abajo. Aquí está el eje. Y ya saben, los puntos O, el punto A, el punto C, el punto B. Primero, entonces, la primera fuerza que tenemos es en A, es la componente en Z de FA. La componente en Z de FA va hacia el lado negativo de Z. Hacia el lado negativo de Z va la fuerza FAZ.
esta componente en Z de FB va en el sentido positivo de Z, en este sentido positivo de Z, entonces esta iría con esta dirección. FB, Z. Por supuesto, tenemos una reacción en O y tenemos una reacción en C. Estas dos fuerzas ejercen un momento de esta manera. Entonces esta fuerza en O debe de ir en el lado positivo de Z. Entonces esta sería OZ. Y aquí pues vamos a seguir asumiendo que esta CZ va ahora en el lado negativo de Z. Eso es importante ser consistentes con esta nomenclatura. Entonces, la sumatoria de fuerzas en la dirección Z va a ser igual a 0. OZ es positiva, la hemos considerado positiva, menos FAZ menos CZ, perdón, más FBZ. Todo esto va a ser igual a 0. Eso nos deja que OZ menos CZ va a ser igual a FAZ menos FBZ. Entonces la resta de estas dos reacciones va a ser igual. FAZ. La componente en Z de esta fuerza es 300 por el seno de 20. Menos FB, que tiene un valor de 750 por el coseno de 20 grados. Entonces OZ menos CZ será igual. Esta resta es negativa, 602.16 libras. Y esta será la ecuación 3. Muy bien. Esta fue suma de fuerzas en Z. Vamos a calcular la suma de momentos nuevamente alrededor de este punto O, pero los momentos ahora son alrededor del eje Z. Son esos momentos, perdón, no es alrededor del eje Z, es alrededor del eje Y. Alrededor del eje Y, que es este eje que en este caso está apuntando hacia afuera del monitor. Este sería el eje Y aquí. Ahí está. Alrededor del eje Y, en el punto O, es donde vamos a hacer la sumatoria. Muy bien. Aquí debemos tener presente el orden X, Y y Z. Este es el orden de la mano derecha. Bueno. El primer momento, bueno, ya sabemos las distancias son igual que estas, 16, 30 y 39. Entonces, pues será así. FAZ por 16 pulgadas. FAZ hace girar hacia el elemento al respecto de O. Entonces gira de Z a X. Z a X es positivo. Ahí está. CZ. CZ por 30. También hace girar de esta manera de Z alrededor de Y, de Z a X, de Z a X, entonces también es positivo. Por último, FBZ por la distancia que es de 39.
FBZ lo hace girar de X a Z, de X a Z, entonces va en el sentido contrario, esto es negativo, y esto va a ser igual a 0. Bien. De aquí la incógnita es CZ. CZ va a ser igual FBZ 39 veces FBZ menos FAZ, pero es 16 veces, entre 30. Prácticamente es la misma ecuación, pero este es en otro plano, en el plano XZ. CZ va a ser igual a 39. FBZ sabemos que es 750 coseno de 20 menos 16 por 300 seno de 20 entre 30. CZ es igual a 861.5 libras. En la ecuación 4, entonces sustituyendo el valor de 4 en 3, OZ es igual menos 602.16 menos, más CZ, es decir, OZ es igual menos 602.16 más 861.5. OZ va a ser igual a 259.3 libras. Muy bien, pues ya tenemos entonces las reacciones en OY 208 en la dirección negativa de Y, porque así lo asumimos. OZ 259 en la dirección positiva de Z. CY 183 en la dirección positiva de Y. CZ 861 en la dirección negativa de Z. Así lo hemos asumido en las operaciones, por lo tanto, si nos da positivo, quiere decir que esta dirección es la correcta en la dirección negativa de Z. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es determinar por planos también el diagrama de momentos para obtener el punto más crítico. Primero vamos con el plano XY. Entonces estaremos trabajando el plano XY. Entonces vamos a tener nosotros que lidiar justo con esta dirección. Este sería X y Y, lo representamos hacia arriba. Y ya sabemos que tenemos OZ
Y, que va en la dirección negativa de Y. Tenemos también F a Y. CY. Y FBY. Ya sabemos también las distancias 16, 30 y 39, las distancias relativas entre ellas también. Para comenzar entonces vamos a hacer un corte de la viga, vamos a analizar del punto O al punto A, entonces vamos a cortar aquí la viga y vamos a tomar el segmento de la izquierda. Muy bien. Entonces para eso entonces será lo siguiente. El primer segmento empieza con OY. Para abajo. En consecuencia, cuando partimos la viga internamente tiene que responder con una fuerza cortante V en dirección opuesta a OY, si no de otra manera no habría equilibrio estático. Entonces la pieza quiere decir que ya se rompió, algo pasó. Bien. Al considerar esta situación, el corte aquí, por supuesto en este punto, pues nosotros vemos que hay un par de fuerzas que lo hacen girar en la dirección contraria de las manecillas del reloj. En consecuencia, aquí debe de haber un momento, este momento en la dirección de las manecillas del reloj para que contraste el momento de estas dos fuerzas. Entonces, ya tenemos nosotros el diagrama de cuerpo libre, considerando las fuerzas internas y considerando esta distancia X. Entonces, el momento, la suma de momentos aquí debe ser 0. Respecto de este punto vamos a hacer la suma de momentos, entonces será OY por la distancia X, y este momento que genera OY respecto del corte que hicimos, el punto donde hicimos el corte, va a ser positivo por la regla de la mano derecha, y luego este momento, esta fuerza V pasa, no lo he representado ahí, pero pasa justamente por ese punto, la V, entonces esa no hace momento, más que este momento. Menos, porque es en el sentido de las manecillas, entonces menos ese momento va a ser igual a 0. Entonces el momento va a ser igual a OY por X. Este diagrama es válido desde el punto O hasta el punto A. En consecuencia, entonces, este momento que va de O a A, el mayor valor que tiene es aquí, en esta distancia, cuando llegamos al punto A. OY, ya sabemos que vale 208.5, y el máximo valor de X que va a tomar de aquí hasta que llegue al punto A va a ser de 16. En consecuencia, bueno, el momento, vean, cuando este está en 0, pues va a valer 0 aquí, y ya podemos ahí representar nuestro valor del momento. Aquí voy a colocar esta línea que nos va a permitir
Entonces, si queremos graficar los momentos, tendremos el primer valor cuando x vale 0. Ya sabemos que este momento tiene un valor negativo, entonces lo podemos representar en la parte inferior. Iría así hasta que alcance este valor, porque ya sabemos cuando esta distancia se recorre, aquí voy a ponerle x, cuando esta distancia se recorre a 0, pues el momento va a valer 0, va a ser máximo hasta que alcance el valor, ese valor. Entonces el momento máximo en ese punto va a ser 208.5 por la distancia que es de 16. Y ese momento vale 3.336 libras pulgada. Ahí está. Es ese valor y hasta aquí tenemos este momento. Ahora vamos a calcular de aquí hasta este punto para saber cuál es el momento, cómo continúa, ¿verdad? Y entonces vamos a hacer el corte, pero ahora de la viga alrededor de este punto para que sea válido desde A hasta C. Aquí o aquí el corte lo vamos a ir moviendo justamente, entonces será de la siguiente forma. Oye hacia abajo y FAY hacia arriba. Y ya sabemos que entre ellos dos hay 16 pulgadas. Ahí está. De ahí para allá hay 16 pulgadas. Por supuesto, oye vale 200 y FAY es 750. No, más bien sería 300 coseno de 20. Que es 281, entonces esta es mayor. La fuerza cortante resultante iría hacia abajo. Y el momento, pues lo voy a representar como anteriormente negativo, ¿sí? Y ya veremos cómo resulta este momento. Yo lo asumí negativo, si me da positivo aquí en la operación, entonces querrá decir que sigue, que sí tiene esa dirección. Entonces tenemos que la suma de momentos es igual a 0. Oye, por supuesto, otra cosa que vale la pena escribir aquí es la distancia x. De aquí para acá, esta es la distancia x. Entonces será OZ oye por x. Respecto de este punto, hace girarlo en el sentido contrario de las manecillas del reloj, entonces es positivo menos FAY. Y la distancia de FAY al punto es x menos 16. Y vamos a poner el signo del momento, que sería menos m, y esto es igual a 0.
Entonces m va a ser igual a o y por x menos f a y x menos 16. Esa es la ecuación. Esta ecuación es válida desde el punto A hasta el punto C. Bueno, el valor que nos interesa es cuando x valga 30. 16 más 14 serían 30. ¿Sí? Para x igual a 30, entonces sería m o y. Ya sabemos que vale 208.5. X vale 30 menos f a y. F a y sabemos que vale 300 coseno de 20 por 30 menos 16 son 14. ¿Cuánto nos da este momento? Vamos a ver. Es positivo, me da positivo 2308.3 libras pulgada. Si da positivo, quiere decir entonces que este sentido es el correcto, entonces quiere decir que m tiene un sentido negativo. Ya no de 3000, sino de 2300. Por aquí. Aquí es 2308. Bien. Ahora ya sabemos nosotros que en este extremo el momento va a ser 0. Entonces de aquí para acá va a ser, ya no es necesario hacer algún cálculo adicional. Ahí es 0. Este es el diagrama de momentos. Estos momentos flectores son alrededor del eje Z. No lo olvidemos, el eje Z está aquí, justamente apuntando hacia afuera del monitor. Muy bien, pues ya tenemos entonces el plano XY. Ahora pasamos al plano ZX. Aquí sigue siendo este el eje X. Y ahora Z lo vamos a representar hacia abajo, asumiendo que tenemos la vista desde Y. Bien, entonces ya tenemos OZ, FAZ. También tenemos CZ hacia el lado negativo de Z. Y por último, FBZ hacia el lado positivo de Z. Z. Muy bien. Entonces con eso ya nosotros vamos a poder ir construyendo el diagrama de momentos que nos interesa, en este caso el diagrama de momentos alrededor del eje Y. Este diagrama de momentos que vamos a construir son momentos flectores alrededor de Y. Aquí está Y, ¿sí? Perpendicular al plano del monitor. Bien, mismo procedimiento, vamos a hacer una sección en la viga o en el eje a este punto, que después vamos a ir trasladando hasta acá, para que nos dé una ecuación válida desde aquí. Aquí la suma de momentos, perdón, aquí el momento flector vale 0, porque está simplemente apoyado el eje. Pareciera que está empotrado, pero no. Estamos considerando que está simplemente apoyado. Estos dos valores, estos dos
rodamientos ejercen un valor o una condición en la frontera de simplemente apoyado. Entonces vamos a hacer el primer corte de la misma forma que como hicimos hace un momento. Pero ahora en el plano ZX, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, bueno, pues tenemos que representar las fuerzas que intervienen en este segmento, que es OZ, nada más. Y aquí donde hacemos el corte va a haber una fuerza cortante que tiene que estar hacia arriba. Y entonces el momento debe tener esta orientación o esta dirección. Aquí vale la pena recordar el orden de la tríada derecha, X, Y, Z. Como no estamos en el plano XY, entonces para hacer funcionar la regla de la mano derecha es más fácil recordar esto. Bien, pues vamos a hacer la suma de momentos. Tiene que ser igual a 0. Recuerden, ya estamos en el plano ZX. No confundir con lo que ya concluimos en el plano XY. Bueno, la primera, o lo que debemos también tener en cuenta es esta distancia X que va a ir cambiando desde 0. Esta X va a valer 0 cuando estemos aquí y va a irse aumentando hasta que lleguemos al punto A. Bien. Entonces, tenemos OZ multiplicado por X es el momento. Nos hace girar a la viga así, que sería, en este caso es el momento alrededor de Y, lo hace girar de Z a X. De Z a X quiere decir que este tendría un signo positivo. Signo positivo, ¿sí? Bien. Este momento entonces estamos diciéndole que gira de X a Z. De X a Z entonces deberá tener un signo negativo. Bien. El momento entonces será igual a OZ por X. OZ es igual a 259.3 por X. Ese es el valor del momento. Pero iba a ser negativo, ya sabemos, porque así lo asumimos. Entonces irá para abajo. De la misma forma que hace un momento. Y el momento valdrá 259.3. Y el valor máximo de X será de 16 pulgadas de O al punto A. Aquí está, miren, 16 pulgadas de O al punto A. El momento en el punto A entonces tendrá un valor de 4.149 libra pulgada. Ese es el valor del momento. Desde O hasta A varía linealmente de acuerdo a lo que hemos encontrado en esta ecuación. Muy bien, ahora vamos a hacer la segunda sección aquí, que sea válida de A a C. Toda esta sección va a ser válida. Vamos a hacer la sección ahora de la viga después de la fuerza F a Z. Entonces aquí tenemos OZ y luego ya tenemos aquí F a Z y aquí está el punto donde rompemos. Vamos a asumir que la cortante está así y que el momento vamos a seguir asumiendo que es negativo. Bueno, si no lo fuera, entonces nos da negativo aquí en este resultado, querrá decir que va para el otro lado, o sea, sería positivo por arriba del eje, cosa que vamos a verificar. Bien, entonces aquí tenemos la distancia entre estas dos fuerzas. Esta distancia es de 16 y de aquí hasta acá ya sabemos que la distancia es X, que vamos a variar desde 16
el menor valor que va a tener X, y el mayor valor que va a tener X es 30, 16 más 14. Bueno, entonces hacemos suma de momentos respecto del punto donde seccionamos la viga, o z por x, ya vimos que es positivo, FAZ por 16 menos x, que sería esta distancia, 16 menos x es esta distancia, y esto va a ser igual a 0. Muy bien, no, nos falta el momento, perdón, menos m es igual a 0. Entonces el momento será OZ por x menos FAZ por 16 menos x. El momento entonces será OZ 259.3 por x, que será 30, el valor que queremos para calcular a esta altura el momento, menos FAZ. FAZ está aquí, será 300 seno de 20. 300 seno de 20, ese es FAZ, por 16 menos 30, o más bien, perdón, aquí sería x menos 30, discúlpenme. Este es x menos 30, menos 16. Aquí escribí mal esta expresión, x menos 16. Cuando estamos viendo para x igual a 30, entonces aquí sería 14. 30 menos 16 es 14. Ese será el valor de m, que vamos a ver de cuánto es. Es un valor de 6.342.5 libra pulgada. Ese es el valor del momento en el punto C, cuando x es igual a 30. Entonces, a diferencia del caso anterior, del plano anterior, aquí necesitamos aumentar de 4.000, aumenta a 6.342. Y por supuesto en este extremo, como es simplemente apoyado, el momento va a ser 0. Y ese es el diagrama de momentos. Claro, aquí podríamos poner negativo y negativo, y acá también negativo y negativo. ¿Sí? Muy bien. Bien, pues ahora ya tenemos tanto para el plano XY como para el plano ZX los diagramas de momentos flectores. Los primeros en el plano XY son momentos flectores alrededor de Z, alcanzando el máximo en el punto A de 3.336 y ese es el punto máximo, mientras que en el plano ZX el máximo es en C y es de 6.342. Bien, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es lo siguiente. Primero tenemos los ejes X, Y y Z. Y ahora
Pensemos en el punto C. Punto C. El punto C corresponde a la ubicación donde se encuentra el rodamiento, el soporte. Entonces, en el punto C vamos a tener un momento flector negativo alrededor de Z y un momento flector negativo alrededor de Y, tal como lo vemos aquí y tal como lo vemos aquí. Entonces, el momento flector alrededor de Z es de 2308 y es negativo. Bien. Alrededor de Z es negativo. Déjenme cambiar aquí de onda para acá. Ya sabemos que es negativo, entonces va hacia el lado negativo de Z. Si va hacia el lado negativo, porque es alrededor de Z este momento, entonces va de Y a X. De Y a X. Entonces la punta de la flecha la colocamos aquí. Y es negativo. Bien. Momento flector en el punto C alrededor de Y es negativo también. Aquí olvidé ponerle que este sería MZ, porque es un momento alrededor de Z, y este sería MY, porque es alrededor de Y. Y también es negativo, como es alrededor de y negativo va de X a Z. De X a Z, entonces la punta de la flecha la voy a poner aquí. Ahí está. Muy bien. Esos dos momentos flectores tenemos en el punto C, MZ y MY. Fíjense, para MZ este punto estará a tensión, toda esta franja estará en 0 de esfuerzo y para MZ este punto estará a compresión. Mientras que para MY este punto estará a tensión, este punto estará a compresión y para MY este será el eje neutro. Pero resulta, y esto es lo importante que debemos tener en cuenta aquí, que están actuando los dos al mismo tiempo. Y para que consideremos al mismo tiempo la actuación de los dos, entonces debemos sacar un momento resultante. Este momento resultante será este momento está sobre el plano del eje. Este es un momento resultante. Este momento resultante, déjenme terminar de acomodar. Este momento resultante tendrá esta dirección, ¿ven? Entonces, este momento resultante está sobre el plano de este corte que hicimos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el punto más crítico, observen ustedes, será aquí, para tensión. No aquí arriba, no de este punto, sino aquí. Perpendicular a esta línea de acción. Y el punto a compresión más crítico será acá, ¿sí? Porque debemos considerar los dos momentos flectores que están actuando al mismo tiempo para este eje. Entonces deberemos sacar un momento resultante. En el punto C, el momento resultante es igual a la raíz cuadrada de este valor menos 2308 al cuadrado más menos 6342 al cuadrado. Y esto nos da lo siguiente. $6,749 libra pulgada.
¿Qué pasaría? Porque, bueno, en algún momento no sería tan claro. Voy a evaluar el punto A. Aquí en este punto A también tenemos este que es mayor. Vamos a ver. Punto A pasa lo mismo. El resultante en el punto A es la raíz cuadrada de 3336 negativo al cuadrado más 4149 negativo, que nos da 5324, redondeando, libras pulgada. Que resulta, aquí confirmamos de que el punto más crítico, el punto que tendrá el momento flector más alto, el momento flector más alto va a ser el punto C. En el punto C, y este momento flector es el que vamos a considerar en el estudio que continúa, en la continuación del estudio. El punto C como el punto más crítico para poder o para analizar los esfuerzos.